Muy bien. Siempre es una responsabilidad estar acá adelante y un privilegio. Entonces, uno siempre se pone en las manos de Dios, ¿no? Para que todo lo que uno diga sea conforme a la palabra de Dios y pueda llegar a cada uno de ustedes. Y en esta semana, ¿quién vivió una semana convulsionada? Levante la mano, ¿quién vivió una semana convulsionada? ¿O quién por ahí pensó, qué semana convulsionada que es, no? Con todo lo que ha pasado en la semana, ¿no? Uno escuchaba las noticias, uno se ponía a escuchar la radio y todo lo que uno hablaban eran economistas que estaban desesperados porque las bolsas cayeron, porque la incertidumbre, ¿no? Tomó un lugar principal en la vida de muchas personas. Y esto me llevó a pensar, ¿no? y en hablar lo que les quiero hablar en esta mañana. Y así que vamos a Marcos, a la Biblia. Vamos a una historia muy conocida, San Marcos, capítulo 4, uno de los evangelios. Una historia muy conocida, San Marcos capítulo 4, versículo 35, cuando Jesús está en la barca y calma la tempestad. Vamos a leer San Marcos capítulo 4, versículo 35, dice: aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, en la parte de atrás, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, y acá yo me puse a pensar y anoté unos puntos. Anoté unos puntos que primero pensé para mi vida, pero en la que creo que todos estamos en estos puntos. Primeramente me puse a pensar qué es la barca, ¿no? Lo podemos traer a nuestra vida personal. ¿Qué es el barco para nosotros? Y me puse a pensar, el barco puede ser nuestra vida. ¿Qué es el mar? Y me puse a pensar el mundo en donde vivimos, ¿no? También puse a pensar Cristo, ¿no? Y la fe. Vamos por el primer punto, nuestra vida. Dice en el versículo 36, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Hermanos, la barca puede ser nuestra propia vida. Nuestra propia vida que va en un mar, que estamos en este mundo y por más que muchas veces deseemos no estarlo en este mundo, deseemos no querer ser parte de este mundo, estamos en el mundo. Las decisiones que toma este mundo afectan en nuestra barca, en nuestra vida. Decisiones que muchas veces nos hacen tambalear. La barca es nuestra vida. Y esa barca navega por el mar, no puede navegar por la tierra. No puede salir, esa barca fuera de ese mar no sirve. Es algo que es inamovible. Por eso, en el versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento
y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Hermanos, vivimos en un mar convulsionado. Yo escuchaba la radio y veíamos, ¿no?, todo desesperación, mercados desesperados, líderes que no sabían qué hacer, decisiones que tomaban apresuradamente y que nos afectaba a cada uno de nosotros, directa o indirectamente. Afectaba nuestra economía, afectaba nuestra vida social. Hermanos, vivimos en un mundo convulsionado, ¿no? Y en esta historia dice que aparece una gran tormenta. Incluso era una tormenta que dicen que los que iban en la barca, los discípulos que iban en la barca, eran discípulos experimentados en esto. No fue la primera tormenta por la que pasaron. Su vida desde chicos era pescadores, era ser pescadores, era trabajar en la pesca, era meterse mar adentro. Y sabían que era un lugar donde ese lugar era bastante conocido por tormentas fuertes. Y ese día les atacó una tormenta que incluso hasta ellos hizo temblar. Que incluso hasta ellos ya veían la muerte. Ya se entregaban a la muerte porque esas olas pegaban, destruía esa barca. Y hermanos, cuántos problemas pasamos, ¿no? Y a veces se nos vienen pruebas y se nos vienen dificultades como olas gigantes. Como olas gigantes que nos empieza a pegar y que miramos y vemos esa ola de 2, 3 metros que nos cubre y vemos si no tenemos escapatoria. No hay lugar a donde huir porque estamos en el medio del mar. Huimos para la izquierda o a la derecha, nos ahogamos. Y hermanos, vivimos en un mar, en un mundo convulsionado, en un mundo en donde nosotros también navegamos. Nos pega de lleno los problemas del mundo y estamos en el mundo y no podemos ser ajenos a esto. ¿Saben qué? Pensaba en los problemas de cada uno que nosotros tenemos, de cuántas veces hemos tenido problemas, ¿no? Y a veces parecemos experimentados. Parecemos como los discípulos que estaban ahí, pescadores profesionales. Que a veces tenemos tantas pruebas en nuestra vida que ya uno se curte en eso y sabe cómo estar delante, cómo reaccionar ante esa dificultad. Y a veces uno se confía en que puede surfear la ola, en que problema que venga la va a poder pasar. Y cuando menos nos demos cuenta, de sorpresa, por muchas veces nuestra confianza en nuestras fuerzas, nos llega una tormenta inesperada. Una tormenta que nos hace temblar y que nos llena de incertidumbre. ¿Saben lo que es la incertidumbre? Es la duda. ¿Saben qué es la duda? Es la indecisión, es la perplejidad. Tenemos duda, nos empieza a entrar la duda. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Qué hice mal? ¿Para dónde corro? ¿Qué dirección tomo? ¿Qué es lo que hago? ¿Vuelvo atrás? ¿Sigo adelante? ¿Me alejo? ¿Me acerco? Y estamos perplejos ante esa dificultad. Nos quedamos quietos porque no sabemos cómo reaccionar. Nos quedamos clavados en el piso. Nos quedamos tan perplejos que dejamos que la ola nos lleve para cualquier lado. Total, ya salvación no tengo. ¿Cuántas veces pasamos por eso, no? En este mundo convulsionado, en este mundo lleno de problemas, que no somos ajenos. Por más que uno sea cristiano, y ponía a pensar
que el Señor Jesucristo dice, no son, cuando oraba a su Padre, Él dijo, no son del mundo, no somos del mundo, como Él tampoco es del mundo. Pero no pidió que nos quite del mundo, sino que nos cuide del mal. Hermanos, muchas veces vamos a decir al Señor, no quiero estar acá, pero vamos a estar. Y a veces le erramos, ¿no?, a la oración. Queremos que nos quite todo, cuando la oración debería ser otra. Hermanos, el barco, nuestro primer punto, es nuestra vida. Nuestra vida que navega en este mar convulsionado, lleno de problemas, lleno de dificultades, lleno de incertidumbre, porque el mundo busca su propio beneficio, las personas poderosas buscan su propio beneficio en perjuicio de otras que nos afectan, y vamos a vivir en un mundo así. Y hasta que el día que el Señor nos lleve y nos venga a buscar, vamos a estar en un mundo convulsionado, en un mundo que va a parecer de constante tormenta. Y a veces piensa, cada día el mundo está peor, y sí, pero antes también estaba mal, hoy en día también está mal, y en el futuro va a seguir estando mal. Así que vamos a seguir navegando en tormentas, por más experimentados que sean, tormentas que uno va a quedarse perplejo. Pero ¿saben qué? En esa barca estaba Cristo. Dice en el versículo 38, dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermanos, como cristianos, y esto va para aquellas personas que son cristianas, que son verdaderamente salvas, muchas veces nos olvidamos que tenemos a Cristo en nuestra vida y creemos que por nuestra propia experiencia podemos pasar esa tormenta, pero Cristo está en nuestra vida. Así como está en mi barca, debe estar en muchos de ustedes. En un mundo convulsionado, en una tormenta, en un mar agitado, Cristo está, por lo menos, en mi barca. Cada uno puede pensar, ¿Cristo está en mi barca? O puede hacerse la pregunta, ¿Cristo está en mi barca? Piensen en esto. ¿Cristo está en mi barca? ¿O yo navego solo? ¿Saben qué? Me ponía a pensar también que dice en la primera parte que había también con él otras barcas. Barcas en que no iba el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo iba en una sola. Y esas barcas también pasaron por la misma tormenta. Y me imagino que así como estos discípulos que eran profesionales en el mar, en la pesca, con las tormentas, estaban desesperados, las otras barcas también pasaban por la misma situación. Barcas que también le golpeaba la misma ola, barcas incontrolables. Y esto va para aquellas personas que vienen por primera vez o vienen hace rato y todavía no toman una decisión. No toman una decisión verdadera. Hacete esta pregunta. ¿Cristo está en mi barca? ¿Cristo está en medio de la tormenta cuando yo lo necesito? Si está, qué bueno, qué alegría. Si no está, ¿sabes qué? Así como vos y yo estamos en un mismo mar,
nosotros tenemos la ventaja de que tenemos a un Señor que es todopoderoso. Tenemos la ventaja de que tenemos a un Dios que nos puede llenar de paz. En medio de la tormenta nos puede llenar de paz. Y estamos en el mismo mundo y estamos con los mismos problemas que aquel que no tiene a Cristo en su vida. Podemos reaccionar diferente porque tenemos a un Dios que tiene el control de todo. Que cuando aparece esa dificultad, ese problema, esa adversidad, Cristo muestra su poder y el problema esa tormenta la puede cruzar. Hermanos, aquel amigo que nos visita, tienen que pensar en esto. ¿Cristo está en tu vida? Si pensás que sí, porque me dijeron de chiquito que Cristo sí está siempre en todos lados, y no es así. Solamente hay una forma de que Cristo esté en tu vida. Y eso es aceptando al Señor Jesucristo. ¿Saben qué? A veces omitimos lo duro que es decir estas palabras, ¿no? Y omitimos palabras para no dañar a aquella persona. Pero ¿saben qué? Así como yo y como todos los que estamos acá somos pecadores. Somos personas que antes de aceptar al Señor Jesucristo era una vida que se iba al infierno. Una vida lejos de Dios. Una vida de eterna condenación. Pero entendimos que solamente por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz podíamos tener salvación, podíamos tener a Cristo en nuestra vida. Y a veces uno tiene que, y por el orgullo no deja que uno se humille, ¿no? Porque reconocer que uno es pecador, reconocer que no podemos llegar a Dios por nuestros propios medios, es humillarse. Y en este mundo lleno de egoísmo, en este mundo en donde parece que mostrar arrepentimiento es debilidad, ante Dios es fortaleza, porque uno reconoce que sin Cristo uno no puede, pero primeramente uno tiene que reconocer que la vida que uno lleva hasta ahora es una vida que no le agrada a Dios. Es una vida que, aunque hagamos cosas buenas, es una vida que está lejos de Dios, porque no está Cristo en su vida. Entonces la obra que nosotros hagamos, y escuchábamos, ¿no? Que hay personas que decían, pero Señor, yo prediqué en tu nombre, yo hice cosas buenas en tu nombre. Hoy en Pascua, en el Domingo de Ramos, yo iba con el ramo de olivo por la calle. Y el Señor va a decir, no los conozco. Porque de nada sirve la obra buena sin Cristo. Solamente Cristo se puede subir a tu barca, a tu vida, cuando uno reconoce que es pecador, reconoce que sin Cristo no puede vivir. Reconoce que su vida se va a la eterna condenación si no cambia. Y eso es de cada uno. Nadie puede tomar una decisión. Yo no puedo tomar una decisión por ustedes, ni ustedes por mí. Es una decisión personal. Y ¿saben qué? A veces le erramos y decimos, listo, Cristo ya entró en mi vida, ya estoy salvo, sigo mi vida normalmente como la seguía antes. Y no es así. Después de que uno acepta al Señor Jesucristo, tiene que demostrar que verdaderamente es salvo. Con las obras,
con su vida, con su forma de vivir. Todo lo que antes era desagradable, que uno sabe que es desagradable, ya no lo hace más. Y uno cuando acepta, comienza una nueva vida. No es una decisión de acepto y sigo mi vida normalmente como antes. No, es una nueva vida. Es una vida de crecimiento en el conocimiento del Señor Jesucristo, de oración, de conocer su palabra. Y la única forma de tener esa vida es viniendo a la iglesia o acercarse a aquel que te invitó para conocer de la palabra. Hermanos y amigos, saben que Cristo tiene el control. Por eso lo titulé este mensaje: en medio de la tormenta, Dios tiene el control. En medio de tormentas, Dios tiene el control. Y en medio de no tormentas también tiene el control. Pero en medio de las tormentas, ahí el poder de Dios se nota claramente y demuestra por qué es Dios. Y dice en el versículo 40, dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y una vez estábamos en la clase de los jueves de estudio y hablábamos, ¿no?, sobre los discípulos que le pedían, Señor, aumentanos la fe. Y uno piensa, ¿cómo uno puede aumentar la fe? A ver, si alguien me sabe responder, ¿cómo uno puede aumentar la fe? ¿Cómo se puede aumentar la fe? ¿Tomando una pastilla de fe? Ojalá. No sé, pidiéndolo por Mercado Libre, algo, ¿no? Cargándolo en el celular como cargábamos antes crédito. Y yo le hice esta pregunta a Edgardo, ¿no? ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Y ¿saben qué? Y a veces uno no toma conciencia, ¿no? Que oramos y le pedimos, Señor, aumentarnos la fe. Y no tenemos conciencia de lo que estamos diciendo. Pero ¿saben qué? Dice, la única forma de aumentar la fe es con las pruebas. Si uno pide aumentar la fe, prepárate para las pruebas. Prepárate para las dificultades. Porque es la única forma en que uno puede aumentar la fe. No viene una paloma desde el cielo y se te posa al lado y decir, listo, ya tengo una fe, un nivel más alto. Y no. ¿Saben qué? Seguramente en ese momento ahí, después de esa tormenta, los discípulos aumentaron su fe. Porque pudieron confiar en Cristo, confiaron en Cristo y vieron el poder de Dios. Así que en medio de la tormenta, nuestra fe se va a aumentar. Nuestra fe en Cristo se va a aumentar dejando, si Él siempre tiene el control de todas las cosas, nuestra fe va a aumentar. Así que, hermanos, vivimos en un mundo convulsionado, vivimos en un mundo constante de incertidumbre y que no estamos ajenos a todo eso. Vivimos en un mundo en donde las decisiones del mundo, las decisiones de líderes nos afectan a cada uno de nosotros, en nuestra economía, en nuestra vida. En un mundo lleno de problemas, pero tenemos a Cristo. Y aquel que no tiene a Cristo se tiene que hacer esta pregunta: ¿quiero a Cristo en mi vida? ¿Quiero al Señor en mi barca que me ayude a pasar las tormentas? Solamente hay una forma: aceptar al Señor Jesucristo. Reconocer que uno es pecador, reconocer que sin Cristo no podemos, y ahí empezar una nueva vida. Porque la barca va a seguir navegando, no es que se quede acepté al Cristo y me quedé en puerto. No, es una barca que va a empezar a navegar nuevamente. Y va a haber tormentas. Quiero terminar con unos versículos en el Salmo 107. Salmo 107, 23
al 30 y dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso, que encrespa sus ondas, suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Hermanos, solo Cristo nos puede guiar al puerto que deseamos. Solo Cristo, solo Dios tiene el poder. El poder para apaciguar las tormentas, el poder para calmar las aguas. Solo Cristo, solo Dios. En este mundo lleno de pecado, en este mundo lleno de maldad, en este mundo lleno de incertidumbre, solo Cristo, solo Dios tiene el poder para cambiar nuestras vidas y para que nuestras vidas puedan llegar a puerto en medio de estas tormentas. Así que esto es lo que tenía pensado en esta semana, en este día, y que pueda servirles a ustedes, que en medio de las tormentas Cristo tiene el control. Y a veces no nos confiemos en que cuando ya pasamos por muchas tormentas tenemos la experiencia, porque va a venir una tormenta grande en donde no vamos a saber cómo reaccionar. Y ahí es cuando Cristo y cuando Dios muestra su poder. Amén. Muy bien. Agradecemos a Dios haber podido abrir la palabra en esta mañana nuevamente y poder compartir con ustedes lo que la Biblia dice. Traía Nicolás la figura de este tema, de la barca, de la tormenta, para graficar la importancia de la presencia de Cristo en la vida. Decía muy bien Nicolás, en la vida hay tormentas, hay situaciones que nos movilizan y qué importante es estar seguros en esas situaciones, y esa seguridad la puede otorgar Cristo cuando ocupa un lugar en nuestra vida. Esta es la reflexión de esta mañana. Bien decía Nicolás, ¿está Cristo en tu vida? ¿Ocupa un lugar en tu corazón? Quisiéramos que reflexiones sobre esta realidad. No es una realidad religiosa, es una realidad de vida. Acá no hacemos mensajes tradicionalistas o dogmáticos. Lo que hacemos es alertar sobre la importancia de que Cristo forme parte de tu vida y de tu vida diaria. Dios nos ayude para que esto pueda ser así en esta mañana.